Tu sitio está en una residencia de ancianos con los viejos, mi yerno Julián me gritó mientras mi propia hija Camila permitía que arrastraran mis muebles hacia la calle. Mis 74 años de vida se desplomaban junto con mis recuerdos, expulsados de la casa que yo mismo había construido con mis manos. Pero lo que Julián no sabía era que mi hermano Óscar, general retirado, ya me esperaba en la puerta con sus viejos camaradas del ejército. Lo que ocurrió después, frente a todo el vecindario, jamás lo olvidaré. Me desperté antes del amanecer, como casi siempre a mis 74 años. El cuerpo ya no necesita despertador, los huesos crujen con su propio reloj. En la penumbra de mi casa en Guadalajara, encendí la vieja lámpara de buró y me senté en la orilla de la cama. El aire estaba fresco, con ese olor a tierra húmeda que dejan las madrugadas tranquilas. Me calcé los huaraches, y con paso lento, fui a la cocina. Encendí la estufa y puse a hervir agua en la olla de barro. El olor del café de olla con canela empezó a llenar la casa, un aroma que siempre me recuerda a mi difunta esposa, Clara. Ella solía decir que nada empieza bien sin un buen café. Mientras el agua se calentaba, salí al patio con la escoba de palma en la mano. Las losas rojas del piso todavía guardaban el frescor de la noche. Comencé a barrer despacio, levantando las hojas secas que habían caído de la bugambilia encima del tejado. Un grupo de gorriones brincaba inquieto, piando sin descanso. A lo lejos se escuchaba el murmullo del tianguis que ya se despertaba, voces de vendedores, el silbido de un cuchillo afilado, el golpe de cajas acomodándose. Buenos días, Guadalajara, siempre empieza temprano. Cuando regresé a la cocina, el café ya estaba listo. Me serví una taza y empecé a preparar el desayuno, huevos rancheros sencillos, pero sabrosos, con tortillas recién calentadas en el comal. Coloqué los platos en la mesa como un gesto de costumbre, esperando a que mi hija Camila y su esposo Julián bajaran. Hoy, desde que se casaron, viven conmigo en esta casa. Yo lo permití porque pensé que así no se sentirían solos al empezar su vida juntos y porque, en el fondo, yo también necesitaba compañía. Camila bajó primero, traía el cabello aún húmedo, amarrado a toda prisa. Papá miró el reloj y se sentó apenas unos segundos. Probó un par de bocados y me dijo con voz acelerada: papá, voy tarde a la oficina. Gracias por el desayuno. Yo asentí, intentando sonreír, aunque el plato que había preparado con tanto cuidado quedaba casi intacto. Detrás de ella apareció Julián, impecable como siempre, con la corbata bien ajustada y ese perfume fuerte que deja estela en el aire. Apenas cruzó una mirada conmigo, se acomodó la manga de la camisa, y sin tocar la comida, le dijo a mi hija: apúrate, ya vamos tarde. Yo me animé a ofrecerles llevarlos en mi vieja camioneta, una Ford que todavía funciona, aunque ya con achaques, como yo. Pero Julián sonrió con ironía y respondió: no hace falta, suegro. Tenemos coche nuevo. El suegro le salió seco, casi como un recordatorio de que yo era un invitado incómodo en lo que siempre fue mi propio hogar. Los vi salir deprisa, dejando los platos desordenados, las sillas corridas. El portazo de la reja todavía resonaba cuando yo ya estaba recogiendo las sobras y lavando los trastes. El agua fría me lava las manos, pero no quise prender el calentador. Hoy, desde que ellos llegaron, procuro ahorrar en todo lo posible para que nada les falte. Al mediodía me puse una gorra y salí rumbo al tianguis. El sol caía fuerte sobre las calles empedradas, pero yo ya estoy acostumbrado. Saludé a los vecinos de siempre. Don Ignacio, qué gusto verlo, me gritó doña Rosa, la que vende tamales. Hola, buenos días, respondí yo con una sonrisa que me salió más sincera que la que suelo mostrar en casa. Compré jitomates, chiles, un manojo de cilantro, y casi sin pensarlo, un ramo de crisantemos blancos. Clara adoraba a esas flores. Al llegar a casa, los puse en un florero sencillo y los coloqué frente a su retrato en el altar familiar. Hoy pasé un trapo limpio por el marco de la foto. En la imagen, ella seguía sonriendo con esa dulzura que todavía me sostiene en los días más pesados. Por la tarde, cuando Camila regresó, lo primero que me preguntó fue: «Papá, ¿pagaste ya el gas?». Le respondí que sí, que había pasado en la mañana a la oficina de pagos. Julián, que venía detrás, se detuvo en seco y me miró con cejas fruncidas. «¿De dónde saca tanto dinero suelto, suegro?». No supe si me hablaba en broma o en serio, pero la forma en que me escudriñaba me heló la espalda.
Me limité a contestar con calma. De la pensión del ejército. No es mucho, pero alcanza. Él no dijo nada más, solo se quedó callado observándome con una mirada que no era la de un yerno, sino la de alguien que calcula. El resto de la tarde transcurrió con esa tensión silenciosa que se siente en el aire, pero que nadie nombra. Camila se encerró en su cuarto a revisar papeles y yo salí al patio con una silla de madera. Hoy me senté a escuchar el sonido de una guitarra que alguien tocaba en la casa de al lado. Esa música me recordó los tiempos cuando Camila era niña y corría a cantar conmigo rancheras viejas. Qué lejos quedaban esos momentos. Al caer la noche, Camila se ocupaba en la cocina. La vi cortando verduras con prisa, sin levantar la vista. Julián, mientras tanto, hablaba por teléfono en el pasillo. Susurraba palabras que no alcancé a entender, pero noté que de vez en cuando lanzaba miradas rápidas hacia mí, como si temiera que pudiera escuchar lo que decía. Nos sentamos a la mesa. Yo serví tortillas calientes. Traté de sonreír. Julián no se dignó a agradecer. En cambio, entre bocado y bocado, comentó con tono ligero, pero venenoso. Esta casa se siente un poco apretada, ¿no creen? Una familia joven necesita espacio propio. Camila bajó la mirada y soltó una risa nerviosa. No dijo nada, y ese silencio pesó más que cualquier palabra. Yo me limité a morder la tortilla que tenía en la mano. El maíz sabía seco. La comida se me atoraba en la garganta. Miré a mi hija, a ese hombre al que ella llama esposo, y sentí que la distancia crecía como un muro invisible dentro de la misma mesa. Y no respondí, porque, ¿qué podía decir? Solo mastiqué despacio, guardando dentro de mí una incomodidad que todavía no sabía nombrar. Esa noche, al acostarme, la casa parecía más vacía que nunca, sin embargo, estaba llena de voces, pasos y risas que no me pertenecían. El silencio era mío, y era lo único que me quedaba. Aquella mañana desperté con un presentimiento extraño, como si el aire mismo me avisara que el día no traería paz. El sol apenas asomaba entre las nubes y el canto de los gallos se mezclaba con el bullicio temprano de los camiones que ya recorrían la avenida. Hoy decidí caminar hasta el tianguis antes de que se llenara demasiado. El aire olía a tortillas recién hechas y a café barato que vendían en termos de metal. Saludé a algunos conocidos, compré un par de tamales envueltos en hojas de maíz y, sin pensarlo demasiado, llevé también un champurrado caliente. Mi idea era sencilla: compartir con Camila y Julián un desayuno distinto, sorprenderlos con un gesto. Imaginé sus sonrisas, pensé que quizá esa mañana sería diferente. Al llegar, puse los tamales sobre la mesa de la cocina y los serví en platos de barro. Apenas había acomodado las servilletas cuando bajó mi hija Camila. Llevaba aún el cabello húmedo, los ojos cansados de tantas horas de oficina. Se sentó frente a mí, miró los tamales y suspiró. «Papá», dijo en voz baja, «no hacía falta que gastaras en estas cosas. Mejor ahorra tu dinero». Su comentario me pinchó el corazón. Yo esperaba una sonrisa, no una queja. Traté de disimular la incomodidad, pero antes de que pudiera contestar, Julián apareció con paso firme. Venía ajustándose el cinturón, con ese aire de superioridad que no se le quitaba ni a primera hora. «Sí, don Ignacio», añadió sonriendo falsamente, «debería guardar ese dinero para usted. Ya sabe. Los años que vienen». Entonces me quedé en silencio. No quise arruinar el momento con una discusión. Me limité a apartar un tamal para mí, mientras veía cómo Camila comía distraída, sin mirar a nadie, y Julián hojeaba el periódico, como si la casa entera le perteneciera. Por la tarde, mientras yo regaba las plantas del patio, escuché murmullos desde la sala. El tono bajo y apretado de las voces me hizo detenerme. Me acerqué con sigilo y alcancé a escuchar claramente a Julián. «No podemos seguir así, Camila. Tu papá ya está viejo. No es fácil vivir con alguien así. Nos quita espacio, intimidad». Sentí un golpe en el estómago. Quise entrar de inmediato, pero me contuve un instante. Entonces escuché a mi hija responder insegura. «Es mi papá, Julián. No sé cómo decirle nada de eso». En ese momento no aguanté más. Entré de golpe, fingiendo naturalidad.
Ambos se callaron de inmediato. Camila se levantó nerviosa, y como si nada hubiera pasado, soltó: «Papá, estábamos hablando de comprar un refrigerador nuevo. El nuestro ya no enfría bien». La mentira flotó en el aire, pesada y torpe. Yo solo sentí como quien finge no haber escuchado lo que de verdad importaba. Al día siguiente, la casa se llenó de voces extrañas. Julián invitó a 3 amigos suyos. Trajeron cerveza, bolsas de botanas y un altavoz portátil. La sala se convirtió en cantina. Reían fuerte, chocaban las botellas, ponían música ranchera a todo volumen. Yo estaba en mi cuarto tratando de leer el periódico, pero el ruido era insoportable. Salí a pedirles que bajaran un poco el volumen. «Muchachos», dije con calma, «¿pueden bajarle tantito?» «Julián, me duele la cabeza». Julián me miró con frialdad y respondió: «Es nuestra casa también, suegro. Tenemos derecho a divertirnos». Los otros rieron como si se tratara de un chiste. Sentí un ardor en la cara. Antes de que pudiera replicar, Camila se acercó a mí y me tomó del brazo. Me llevó a la cocina, bajito, como si tuviera miedo de que alguien la oyera, me susurró: «Papá, por favor, no discutas con él. Déjalos un rato, ya se van a calmar». Yo apreté los labios. No era mi costumbre callar, pero verla tan nerviosa me detuvo. Me regresé a mi cuarto con el corazón encendido, preguntándome en qué momento mi casa dejó de ser mía. Esa misma noche, después de que los amigos se fueron y las latas vacías quedaron tiradas por todas partes, Julián me buscó en el pasillo. Don Ignacio dijo con tono condescendiente: «Debería considerar un lugar de retiro. Allá estaría mejor cuidado, tendría compañía de su edad, médicos, todo lo que necesita». Lo dijo con una sonrisa falsa, pero en sus ojos no había ni una pizca de respeto. Yo lo miré largo rato y no contesté. A veces, el silencio es lo único que protege la dignidad. Al día siguiente comenzaron a aparecer hombres desconocidos en la casa. 2 obreros llegaron con cinta métrica y libretas. Medían paredes, anotaban medidas, comentaban sobre posibles cambios. Yo pregunté qué hacían, y Julián, con aire de dueño, explicó: «Estamos pensando en remodelar, suegro. La casa necesita ajustes». No me consultó, no pidió permiso. Solo lo dijo como si fuera el jefe de todo. Poco después, Camila entró a mi cuarto con un folleto en las manos. En la portada se leían letras grandes: «Casa de Reposo San Rafael». Me lo mostró tímidamente. «Mira, papá. Una compañera de la oficina me dio esto. Dicen que es un buen lugar, con médicos y actividades». La voz se le quebraba. Yo le pregunté directo: «¿Quién te lo dio?» Ella tartamudeó un poco y respondió: «Una amiga». «Sí, una amiga del trabajo». Yo no dije nada, pero vi el gesto de Julián en el fondo del pasillo, observando con satisfacción. Unos días después, cuando regresé temprano de hacer compras, encontré a Julián dentro de mi cuarto. Tenía en la mano una carpeta con papeles. «¿Qué haces aquí?», pregunté con firmeza. Él ni se inmutó. Cerró la carpeta y me contestó con calma, casi burlón: «Solo quería ordenar, suegro. No se preocupe». Pero no me convenció. Desde entonces empecé a notar que, cada vez que podía, hacía preguntas inocentes: cuánto recibía de pensión, si tenía ahorros, si había pensado en vender alguna propiedad. Lo hacía como si hablara de cualquier cosa, pero su mirada era la de alguien que mide, calcula, espera el momento. Camila también había cambiado. Mi hija, la misma que de niña corría a abrazarme al volver de la escuela, ahora apenas se acercaba. Sus palabras eran frías, medidas, como si le costara tratarme con cariño. Cuando intentaba abrazarla, buscaba una excusa para apartarse: que estaba ocupada, que debía contestar un mensaje, que tenía prisa. Yo sentía como poco a poco Julián la estaba alejando de mí, como si sembrara veneno en su corazón. Una noche, mientras cenábamos, la tensión llegó a su punto más alto. Yo serví un plato de caldo sencillo con verduras que había comprado en el tianguis. Nadie habló durante los primeros minutos.
El único sonido era el del caldo burbujeando en la olla y el choque de las cucharas contra los platos. De pronto, Julián levantó la vista y me miró fijamente. Su voz fue lenta, calculada. Don Ignacio, con todo respeto, usted ya vivió su vida. Ahora es tiempo de que nosotros vivamos la nuestra. El silencio cayó de golpe. Sentí que las paredes de la cocina se cerraban sobre mí. Camila, en lugar de defenderme, bajó la cabeza y no se atrevió a mirarme. Yo dejé la cuchara sobre la mesa. No dije nada. Mis manos temblaban ligeramente, pero me obligué a mantener la calma, porque entendí que esa frase tan simple y tan cruel no era un comentario más, era una sentencia. Ese momento marcó el principio del fin. El veneno ya estaba dentro de mi casa. Aquella tarde, el calor en Guadalajara era insoportable. El sol caía a plomo sobre las tejas y el aire parecía detenido, espeso, como si pesara respirar. Yo estaba en el patio barriendo con la escoba de palma, quitando hojas secas y polvo que el viento había traído desde la calle. El sudor me corría por la frente y se pegaba a la camisa, pero yo seguía, porque mantener limpia la casa siempre fue una costumbre que me acompañó desde joven. De pronto, escuché el ruido del motor del coche de Camila y Julián. Reconocí de inmediato ese sonido nuevo, tan distinto al ronquido viejo de mi camioneta. El coche se estacionó con un chirrido frente a la reja. Me limpié las manos en el pantalón y me enderecé, esperando verlos entrar. Julián entró primero con un gesto brusco. Se quitó el saco y lo lanzó sobre el sofá de la sala como quien tira cualquier cosa sin valor. Camila venía detrás, cargando una carpeta gruesa de papeles, los ojos clavados en el suelo. Ninguno de los dos me saludó. Fue como si mi presencia no existiera. Les traje agua fresca para el calor, les dije desde la puerta de la cocina, mostrando un jarro de barro con agua de limón y hojas de hierbabuena. Julián ni siquiera me miró. Levantó la mano con desdén y dijo: No, gracias, suegro. Tenemos que hablar. Sentí un escalofrío. Había algo en su tono que no dejaba espacio para sonrisas. Me sequé las manos con el trapo y caminé hasta la sala. Me senté en la banca de madera larga, esa que cruje con cada movimiento. El ventilador de techo giraba lento, haciendo un ruido metálico, como si en cualquier momento fuera a detenerse. El aire olía a polvo y a sudor acumulado en la tela del sofá. Camila se sentó frente a mí. Julián sostenía la carpeta con fuerza, los dedos temblorosos. No me miraba, solo bajaba la vista como si quisiera desaparecer. Julián, en cambio, se acomodó a su lado, le pasó un brazo por encima de los hombros y se inclinó hacia adelante, como dueño de la situación. Mi hija abrió la boca, apenas un murmullo. Papá. Pensamos que sería mejor si. No pudo terminar. Julián la interrumpió con voz firme, casi dura. Si buscara un lugar más apropiado para su edad, un asilo, por ejemplo. El silencio cayó como un golpe. Yo lo miré incrédulo. Luego busqué los ojos de Camila, pero ella los cerró un instante y luego desvió la mirada, apretando los labios. Sus manos se aferraban a las de él como si fueran un ancla. ¿Me están echando de la casa que construí con mis manos? Pregunté con la voz ronca. Julián no dudó. No es nada personal. Necesitamos privacidad para formar una familia. Cada palabra era como una piedra lanzada directo al pecho. Camila intentó añadir algo con voz débil. Papá, entiéndenos. Queremos tener hijos. Y se detuvo de pronto, tragándose las palabras. Miré a mi alrededor. El viejo armario de madera que yo mismo había comprado, las sillas de mimbre gastadas por los años, el radio que todavía sonaba a veces con boleros. Todo era mío, fruto de mis ahorros y de mi trabajo. Cada ladrillo aquí lo pagué yo, dije alzando la voz con un temblor que no pude ocultar. Esta es mi casa. Julián soltó una risa seca, llena de desprecio. Pagó algunas cosas, sí, pero ya no puede quedarse para siempre. Me ardieron los ojos. El ventilador seguía girando torpemente, y en la calle, justo al otro lado de la ventana, se escuchaban risas de niños jugando a la pelota. El contraste era cruel, la alegría afuera, el veneno dentro. Me levanté despacio, sintiendo que las rodillas apenas me sostenían.
Miré a mi hija con la esperanza de que sus labios desmintieran todo, que me dijera que aquello era una broma cruel, un error. Camila. ¿Eres mi hija de verdad? ¿Estás de acuerdo con esto? Ella apenas murmuró, sin levantar la vista. Es lo mejor, papá. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo helado. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Me di media vuelta y caminé hacia mi cuarto. Cerré la puerta detrás de mí con un peso insoportable en el pecho. Me senté en la silla junto al escritorio viejo, ese donde aún guardo cartas, fotos y documentos. Apoyé los codos en la mesa y escondí la cara entre las manos. Desde allí pude escuchar la risa apagada de Julián en la sala, como si celebrara una victoria. La misma casa donde una vez sonaron canciones de cumpleaños y brindis familiares ahora estaba llena de un silencio áspero, un silencio que gritaba traición. No lloré. Quizá ya no me quedaban lágrimas. Solo me quedé allí inmóvil, con el corazón encogido, preguntándome cómo era posible que mi propia sangre me negara un lugar en el techo que yo había levantado con tanto sacrificio. La traición había entrado en mi hogar, y lo peor era que llevaba el rostro de mi hija y la voz de mi yerno. Era mediodía y el calor se metía por las ventanas como una lengua de fuego. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina con la persiana medio bajada para que no entrara todo el sol, cuando escuché ruidos extraños en la calle, voces fuertes, pasos, el motor de un vehículo que se apagaba justo frente a la casa. Me levanté despacio, arrastrando las sandalias hasta la ventana. Al asomarme vi una camioneta blanca estacionada en la acera. 3 hombres corpulentos descargaban cajas de cartón vacías, hablando entre ellos como si fueran mudanceros. Julián reía, hacía chistes, ajeno a la inquietud que comenzó a treparme por la espalda. No tuve tiempo de reaccionar. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe, sin un toque, sin respeto. Julián apareció con paso firme, el rostro serio. Bueno, nos ayudamos todos, dijo con esa seguridad arrogante que lo caracterizaba. Vamos a sacar sus cosas. Me quedé helado. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. Me puse de pie de un salto, como pude. ¿Qué dices, Julián? Pregunté casi gritando, con un temblor que me salió del alma. Él no me miró a los ojos, solo extendió el brazo y señaló el interior de mi cuarto. Empiecen con ese cuarto, ordenó a los hombres, como si fuera su casa, como si yo no existiera. Ellos no dudaron. Entraron y comenzaron a levantar mis pertenencias, la ropa doblada en el armario, los libros apilados en el buró, incluso la vieja silla mecedora donde yo pasaba las tardes leyendo. El corazón me golpeaba en el pecho. Corrí hacia la esquina donde colgaba el retrato de Clara, mi difunta esposa. Era la foto en la que sonreía con aquel vestido azul que tanto le gustaba. Lo tomé entre mis brazos como si fuera un niño indefenso. Ese retrato no. Grité con la voz rota, eso es lo único que me queda de ella. Uno de los hombres se detuvo incómodo, dudó un segundo, pero Julián lo fulminó con la mirada. Sáquenlo todo. Repitió esta vez más fuerte, con un tono que no admitía compasión. En el forcejeo, el marco se me resbaló de las manos. El vidrio estalló contra el piso. Los pedazos brillaron como cuchillas. Me agaché de inmediato para recogerlos, y al hacerlo me corté la palma. La sangre comenzó a gotear sobre el suelo, manchando el rostro sonriente de Clara. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y desesperación. Levanté la mirada hacia la escalera. Allí estaba Camila, mi hija, mirando la escena, sus ojos rojos como si hubiera llorado, pero sus pies inmóviles. No bajaba, no decía nada, solo observaba. Así me pagan todo lo que hice por ustedes. Grité con la voz desgarrada, mostrando la mano ensangrentada, el marco roto, los recuerdos tirados por el piso. Julián se cruzó de brazos con una mueca fría en el rostro. Viejo, ya es hora de que entienda. Su lugar está en el asilo. Aquella palabra, asilo, sonó como una sentencia, como un martillazo final. Se giró hacia la escalera y llamó a mi hija. Camila, ven. Mira, ya tendremos espacio para el estudio. Ella bajó lentamente, como arrastrada por los pies. Me miró con ojos vidriosos y murmuró, apenas audible. Papá, será mejor para ti. Allá tendrás cuidado médico, gente que te atienda.
Las palabras me taladraron. Le respondí con un rugido de dolor. ¿Cuidados médicos? Lo que necesito es mi casa, mi familia. El eco de mi voz recorrió la sala y se escapó por las ventanas abiertas. En la calle, algunos vecinos se asomaron. Vi el rostro de doña Rosa, la vendedora de tamales, señalando con incredulidad. «Es don Ignacio. ¿Qué hacen con sus cosas?» El murmullo crecía, pero Julián reaccionó de inmediato. Corrió la cortina con violencia y me lanzó una mirada asesina. «No arme escándalo», suegro me advirtió con un tono bajo pero amenazante. Los hombres siguieron trabajando como si nada. Sacaron bolsas de ropa, cajas de libros, mi radio viejo, incluso un cofre de madera donde guardaba mis medallas del ejército. Cuando vi que se llevaban ese cofre, algo dentro de mí explotó. Corrí hacia ellos, tratando de arrebatarles la caja. Uno de los hombres me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio y caí contra el suelo. El golpe retumbó en mis huesos viejos. El aire. Tu lugar está en una residencia de ancianos con los viejos, me espetó mi yerno Julián con una frialdad que calaba los huesos, mientras mi propia hija, Camila, permanecía impasible, permitiendo que unos desconocidos arrastraran mis muebles, mis recuerdos, la vida entera a la calle. Mis 74 años, cada uno de ellos labrado con esfuerzo y dedicación, se venían abajo como un castillo de naipes, expulsados sin miramientos de la casa que yo mismo había levantado con mis manos, ladrillo a ladrillo, sudor y lágrimas. Pero lo que Julián, en su arrogancia, ignoraba por completo, era que mi hermano Óscar, general retirado y hombre de honor, me aguardaba ya en la puerta, flanqueado por sus viejos camaradas del ejército, hombres curtidos en 1000 batallas y leales hasta la médula. Lo que sucedió después, frente a la mirada atónita de todo el vecindario, quedó grabado a fuego en mi memoria, una escena que jamás, jamás podré olvidar. Desperté antes del alba, como solía ocurrir casi cada mañana a mis 74 años. A estas alturas de la vida, el cuerpo ya no precisa de despertadores estridentes, los huesos crujen, la sangre fluye con la cadencia inexorable de un reloj interno, marcando el paso del tiempo. En la penumbra acogedora de mi casa, mi hogar en Guadalajara, encendí la vieja lámpara de buró, aquella que me regaló Clara en nuestro aniversario, y me senté al borde de la cama, sintiendo el fresco aire matutino acariciar mi rostro. El aire, impregnado de ese aroma inconfundible a tierra húmeda, promesa de un nuevo día, de una nueva oportunidad. Calcé mis viejos huaraches, curtidos por el uso, y con paso pausado, cadencioso, me dirigí a la cocina, el corazón de la casa. Allí, encendí la estufa con manos temblorosas, pero firmes, y puse a hervir agua en la vieja olla de barro, aquella que Clara tanto amaba, porque, según ella, conservaba mejor el sabor del café. El aroma embriagador del café de olla, con su toque de canela y piloncillo, comenzó a inundar la casa, un aroma que me transportaba inevitablemente a los recuerdos de mi difunta esposa, Clara, mi compañera inseparable, el amor de mi vida. Ella solía decir, con una sonrisa pícara, que nada, absolutamente nada, podía empezar bien el día sin una buena taza de café, caliente y reconfortante. Mientras el agua alcanzaba el punto de ebullición, salí al patio con mi fiel escoba de palma en la mano, lista para iniciar la jornada. Las losas rojas del piso, aún impregnadas del frescor de la noche, invitaban a la calma, a la reflexión. Comencé a barrer despacio, con movimientos lentos pero constantes, recogiendo las hojas secas, caídas de la bugambilia que trepaba con vigor por el tejado, regalándonos sus flores de colores vibrantes. Un grupo de gorriones, inquietos y bulliciosos, brincaba de rama en rama, piando sin descanso, anunciando la llegada del nuevo día. A lo lejos, llegaba a mis oídos el murmullo creciente del tianguis, que ya despertaba a la vida, las voces de los vendedores pregonando sus mercancías, el silbido característico de un cuchillo afilándose, el golpe seco de las cajas acomodándose para exhibir los productos. Buenos días, Guadalajara, ciudad bulliciosa y vibrante, que siempre despierta temprano, con la energía renovada de quien sabe que el día ofrece infinitas posibilidades. Cuando regresé a la cocina, el café ya estaba listo, burbujeando suavemente en la olla de barro. Me serví una taza humeante, sintiendo el calor reconfortante en mis manos, y empecé a preparar el desayuno, unos sencillos huevos rancheros, pero sabrosos, con tortillas recién calentadas en el comal, suaves y aromáticas. Coloqué los platos en la mesa, un gesto que repetía cada mañana, casi de forma automática, esperando a que mi hija Camila y su esposo Julián bajaran a desayunar. Desde que se casaron, hace ya algunos años,
viven conmigo en esta casa, mi casa. Yo lo permití de buena gana, porque pensé que así no se sentirían solos, desamparados, al comenzar su vida juntos, y porque, siendo sincero conmigo mismo, en el fondo yo también necesitaba compañía, el calor de una familia. Camila fue la primera en aparecer, bajando las escaleras con prisa. Traía el cabello aún húmedo, recogido en un moño improvisado, y los ojos delataban el cansancio acumulado por las largas jornadas de trabajo en la oficina. Papá dijo, echando una rápida mirada al reloj y sentándose a la mesa apenas unos segundos: papá, voy tarde a la oficina. Gracias por el desayuno. Probó un par de bocados de forma distraída, sin apenas prestar atención al sabor, y me dirigió una sonrisa fugaz, intentando disimular su prisa. Yo asentí con la cabeza, tratando de corresponder a su sonrisa, aunque el plato que había preparado con tanto mimo y dedicación quedaba prácticamente intacto. Detrás de ella apareció Julián, impecable como siempre, con la corbata perfectamente anudada, la camisa planchada y ese perfume caro y penetrante que dejaba una estela inconfundible en el aire. Apenas me dirigió una mirada de soslayo, se acomodó la manga de la camisa con un gesto nervioso, y sin siquiera probar la comida, le espetó a mi hija. Apúrate, Camila, que ya vamos tarde. Animado por un impulso repentino, me ofrecí a llevarlos al trabajo en mi vieja camioneta, una Ford de batalla que todavía funciona, aunque ya con algunos achaques, como su dueño. Pero Julián, con una sonrisa irónica que no presagiaba nada bueno, me respondió: No se moleste, suegro. Tenemos coche nuevo, mucho más cómodo y moderno. El suegro le salió seco, casi como un reproche, como un recordatorio constante de que yo era un invitado incómodo, un estorbo, en lo que siempre había sido mi propio hogar, el lugar donde había construido mi vida, donde había compartido tantos momentos felices con Clara. Los vi salir deprisa, sin siquiera despedirse, dejando los platos a medio comer, las sillas desordenadas, la puerta de la reja dando un portazo que resonó con fuerza en el silencio de la casa. Todavía no se había apagado el eco del portazo cuando yo ya estaba recogiendo los restos del desayuno y lavando los trastes, sintiendo el agua fría resbalar por mis manos. Me resistí a encender el calentador, a pesar del frío, como hacía cada día desde que ellos llegaron. Procuraba ahorrar en todo lo posible, privándome de pequeños placeres, para que nada les faltara, para que pudieran disfrutar de una vida cómoda y sin preocupaciones. Alrededor del mediodía, me puse mi vieja gorra de béisbol y salí rumbo al tianguis, buscando algo de distracción y compañía. El sol caía a plomo sobre las calles empedradas, haciendo sudar a la gente, pero yo ya estaba acostumbrado al calor intenso de Guadalajara. Saludé a los vecinos de siempre, con una sonrisa sincera y un gesto amable. Don Ignacio, qué gusto verlo por aquí, me gritó doña Rosa, la amable vendedora de tamales, desde su puesto. Hola, buenos días, doña Rosa, le respondí con una sonrisa que, sorprendentemente, me salió más natural y sincera que las que solía ofrecer en casa, forzadas y cargadas de amargura. Compré unos jugosos jitomates, unos chiles frescos, un manojo de cilantro aromático, y casi sin pensarlo, como si fuera un acto reflejo, un ramo de crisantemos blancos, las flores favoritas de Clara, aquellas que siempre adornaban nuestro hogar. Al llegar a casa, coloqué los crisantemos en un florero sencillo, de cristal, y los puse frente a su retrato en el altar familiar, el rincón sagrado de la casa. Con un trapo limpio, retiré el polvo del marco de la foto, contemplando la imagen de Clara, sonriendo con esa dulzura y bondad que siempre la caracterizaron, una dulzura que todavía me sostenía, me daba fuerzas para seguir adelante en los días más pesados, en los momentos de mayor desesperación. Por la tarde, cuando Camila regresó del trabajo, lo primero que me preguntó, sin siquiera saludarme, fue: «Papá, ¿ya pagaste la factura del gas?». Le respondí que sí, que había pasado por la oficina de pagos a primera hora de la mañana, antes de ir al tianguis. Julián, que venía detrás de ella, se detuvo en seco, frunció el ceño y me dirigió una mirada interrogante, cargada de suspicacia. «¿De dónde saca tanto dinero suelto, suegro?», preguntó con un tono que oscilaba entre la broma y la acusación. No supe si me hablaba en broma o en serio, pero la forma en que me escudriñaba, como si fuera un delincuente, me heló la sangre. Me limité a contestar con calma, tratando de controlar mi irritación. «De la pensión del ejército, Julián. No es mucho, pero alcanza para cubrir los gastos básicos». Él no dijo nada más, pero su silencio era más elocuente que 1000 palabras. Se quedó callado, observándome con una mirada que no era la de un yerno, sino la de alguien que calcula, que evalúa,
que planea algo oscuro. El resto de la tarde transcurrió en un ambiente tenso y enrarecido, con esa sensación opresiva que flota en el aire, como una tormenta a punto de estallar, pero que nadie se atreve a nombrar. Camila se encerró en su cuarto a revisar papeles del trabajo, mientras que yo salía al patio con mi vieja silla de madera, buscando algo de paz y tranquilidad. Me senté bajo la sombra del árbol, sintiendo el frescor de la brisa en mi rostro, y me dediqué a escuchar el sonido. Se me fue del pecho, papá, gritó Camila desde la escalera, llevándose las manos a la cara, pero no bajó, no me ayudó. Se quedó allí, atrapada entre el miedo y la obediencia. Hoy me levanté lentamente, con las manos temblorosas, la espalda doliéndome como si me hubieran partido en dos. Vi mi cuarto vaciarse poco a poco, las paredes desnudas, el polvo levantándose. Cada objeto, cada pedazo de mi vida, amontonado en el patio como basura. El ruido de las cajas cayendo en la camioneta, las voces indiferentes de aquellos hombres, la sonrisa contenida de Julián. Todo era una sinfonía cruel que me destrozaba el alma. Miré a Camila una vez más. Ella bajó un par de escalones, pero se detuvo a mitad, incapaz de rebelarse. Y en ese instante lo entendí con claridad, mi yerno me veía como una carga, y mi hija, la niña que yo había criado con todo mi amor, estaba ya demasiado atrapada en sus redes como para defenderme. Me quedé de pie en medio del cuarto vacío, con la mano sangrando, el retrato roto deshecho entre los dedos. Un día sentí que los 74 años que llevaba encima se derrumbaban sobre mí. Todo lo que había construido, cada sacrificio, cada hora de trabajo, ahora ya se hallaba tirado en el patio como un montón de desperdicios. Ese día supe que para ellos yo ya no era un padre ni un hombre, era solo un estorbo. Y el silencio que quedó después de aquel despojo fue más doloroso que cualquier grito. «Papá, se me va el alma», exclamó Camila con un grito desgarrador desde lo alto de la escalera, cubriéndose el rostro con las manos en un gesto de desesperación. Sin embargo, sus pies permanecieron clavados en el suelo, rehuyendo el descenso, negándome su auxilio. Se encontraba petrificada, presa de una lucha interna entre el temor y la sumisión. Aquella mañana, me incorporé con lentitud, sintiendo el temblor apoderándose de mis manos y un dolor punzante en la espalda, como si un hacha me hubiera partido en dos. Contemplé mi habitación despojándose de sus pertenencias, las paredes desnudas exhibiendo su frialdad, el polvo danzando en el aire como un presagio funesto. Cada objeto, cada fragmento de mi existencia, yacía amontonado en el patio, reducido a la condición de desecho inservible. El estruendo de las cajas al ser arrojadas a la camioneta, las voces carentes de empatía de aquellos hombres, la sonrisa taimada de Julián. Todo ello conformaba una melodía macabra que laceraba mi espíritu hasta lo más profundo. Una vez más, mis ojos buscaron a Camila. Logró descender un par de escalones, pero su valentía se desvaneció a mitad de camino, incapaz de desafiar las normas impuestas. En ese preciso instante, la cruda verdad se reveló ante mí con una claridad implacable, mi yerno me percibía como un lastre, y mi hija, la criatura que había nutrido con todo el amor de mi ser, se encontraba irremediablemente enredada en sus maquinaciones, carente de la fuerza necesaria para defenderme. Permanecí inmóvil en el centro de la habitación vacía, con la mano sangrando a causa de los fragmentos del retrato destrozado que se aferraban entre mis dedos. En ese instante, sentí el peso de mis 74 años desplomándose sobre mis hombros. Todo aquello que había edificado con esmero, cada sacrificio realizado, cada hora de arduo trabajo invertida, ahora yacía abandonado en el patio, cual cúmulo de desperdicios despreciables. Aquel día, asumí con pesar que, a sus ojos, había dejado de ser un padre, un hombre, para convertirme en un simple estorbo. El silencio que siguió a aquel despojo fue más lacerante que cualquier grito imaginable. La tarde siguiente, el calor era todavía más pesado que el día anterior. El aire de la calle traía consigo olor a gasolina y a polvo, ese aroma que se mete en la nariz y se queda pegado a la garganta. Yo estaba agachado en el patio recogiendo con cuidado los pedazos de vidrio que aún quedaban del retrato de Clara. Los trozos brillaban con la luz del sol como si fueran pequeños cuchillos, y cada uno me recordaba la violencia con la que mi vida estaba siendo destrozada. Mientras los iba colocando en una bolsa de papel, escuché de pronto voces fuertes, carcajadas y pasos arrastrados. Levanté la vista y vi a Julián entrando por la puerta principal acompañado de dos amigos. Llevaban en las manos cartones de cerveza, botanas y un altavoz portátil. El ruido que hacían era tan desproporcionado que parecía que llegaban a una fiesta, y no a una casa donde vivía un hombre cansado.
Lo logramos, gritó Julián con tono triunfal. Ya tenemos espacio libre en la casa. Sus palabras me atravesaron como espinas. Ellos no sabían lo que yo había perdido el día anterior. Para ellos, ese vacío era motivo de celebración. Me levanté del suelo con esfuerzo, sacudiéndome el polvo de las rodillas, y caminé hasta el zaguán. Bajen la voz, les pedí tratando de mantener la calma. Los vecinos descansan a esta hora. Es la siesta. Julián me miró de reojo con una sonrisa burlona. Suegro, esta ya no es su casa. Es nuestra, respondió, subrayando cada palabra como si clavara clavos en mi pecho. Encendió el altavoz, y la música ranchera explotó en la sala tan fuerte que tapó incluso el sonido de las campanas de la iglesia cercana. El ritmo vibraba en las paredes. Los vidrios temblaban. En ese momento llegó Camila con bolsas de mandado. Sus pasos eran apresurados. Su cara, cansada. Al verme en la entrada, bajó la voz. Papá, mejor entra. No discutas. Quise decirle algo, pero me mordí la lengua. La vi caminar hacia la cocina con la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer. La sala se transformó en cantina. Julián destapó una cerveza, la levantó en alto y gritó, «Salud, compadres, porque pronto este viejo va a tener un cuarto en el asilo San Rafael». Las risotadas llenaron la casa. Uno de sus amigos le dio una palmada en la espalda. «Ya era hora, compadre». El estómago se me revolvió. Sentí que la sangre me hervía. No podía permitir tanta humillación. Entré en la sala y me planté frente a ellos. La voz, quebrada pero firme, respeten. Esta es mi casa. El silencio duró apenas un segundo. Julián dio un paso hacia mí, el rostro enrojecido por la cerveza. Su lugar está con los viejos, no aquí, rugió con furia. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó con el hombro. Caí hacia atrás, tambaleándome, y casi ruedo por los escalones del porche. El golpe me sacudió los huesos y me dejó sin aire por un instante. Al día siguiente, el calor se cernía sobre el ambiente con una intensidad aún mayor. El aire que provenía de la calle arrastraba consigo una mezcla sofocante de olor a gasolina y polvo, un aroma penetrante que se adentraba en las fosas nasales y se adhería tenazmente a la garganta. Me encontraba agachado en el patio, dedicado a recoger con sumo cuidado los fragmentos de cristal que aún permanecían esparcidos del retrato de Clara. Bajo la inclemencia del sol, los pedazos de vidrio resplandecían como pequeños cuchillos afilados, cada uno de ellos evocando la brutalidad con la que mi existencia estaba siendo destrozada. Mientras los depositaba en una bolsa de papel, repentinamente percibí un estallido de voces estridentes, carcajadas resonantes y el arrastrar de pies sobre el suelo. Alcé la mirada y observé a Julián atravesando el umbral de la puerta principal, escoltado por dos de sus amigos. Portaban consigo cajas repletas de cerveza, aperitivos variados y un altavoz portátil de considerables dimensiones. El estruendo que producían era tan desmesurado que parecía anunciar la llegada a una festividad, y no a una residencia habitada por un hombre exhausto y abatido. «Lo hemos conseguido», vociferó Julián con un tono de victoria palpable. «Por fin tenemos espacio libre en la casa». Sus palabras me alcanzaron como afiladas espinas clavándose en mi carne. Eran ajenos al torbellino de emociones que me había asaltado el día anterior. Para ellos, aquel vacío representaba un motivo de regocijo. Con gran esfuerzo, me incorporé del suelo, sacudiendo el polvo adherido a mis rodillas, y me dirigí hacia el vestíbulo. «Por favor, bajen la voz», supliqué, intentando mantener la compostura. «Los vecinos descansan a esta hora. Es la hora de la siesta». Julián me dirigió una mirada de soslayo, adornada con una sonrisa burlona. «Suegro, esta ya no es su casa. Es nuestra», respondió, enfatizando cada palabra como si estuviera clavando clavos ardientes en mi pecho. Acto seguido, encendió el altavoz, y la melodía estridente de una ranchera inundó la sala con una fuerza tal que eclipsó incluso el sonido de las campanas de la iglesia cercana. El ritmo vibraba en las paredes, haciendo temblar los cristales de las ventanas. En ese preciso instante, Camila hizo su aparición con bolsas repletas de provisiones. Sus pasos eran apresurados, su rostro reflejaba cansancio. Al verme en la entrada, suavizó el tono de su voz.
Papá, será mejor que entres. No discutas. Deseaba expresarle mi sentir, pero me mordí la lengua para evitarlo. La observé dirigirse hacia la cocina con la cabeza gacha, como si anhelara desaparecer por completo. La sala se había transformado en una improvisada cantina. Julián destapó una botella de cerveza, la elevó en alto y proclamó: «Brindemos, compañeros, porque pronto este anciano disfrutará de una habitación en el asilo San Rafael». Las risotadas estrepitosas llenaron el espacio. Uno de sus amigos le propinó una palmada en la espalda, felicitándolo. «Ya era hora, compadre». Una sensación de náuseas invadió mi estómago. Sentía la sangre hirviendo en mis venas. No podía tolerar tanta humillación. Entré en la sala y me planté frente a ellos, con la voz quebrada pero firme: «Por favor, respeten. Esta es mi casa». El silencio se prolongó apenas un instante. Julián avanzó hacia mí, con el rostro enrojecido por los efectos de la cerveza. «Su lugar está con los ancianos, no aquí», vociferó con furia desmedida. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, me propinó un empujón con su hombro, haciéndome retroceder tambaleante hasta casi caer por los escalones del porche. El impacto sacudió mis huesos y me privó del aliento por un instante. «Julián, ya basta», gritó Camila desde la cocina con la voz temblorosa. Se cubrió el rostro con las manos, incapaz de acercarse. No hizo nada más. El ruido había atraído a los vecinos. Desde las ventanas y las puertas entreabiertas se asomaban rostros curiosos. Vi a doña Rosa, la tamalera, con el ceño fruncido preguntando en voz alta: «¿Qué le están haciendo a don Ignacio?». Un murmullo de desaprobación recorrió la calle. En ese momento, un niño del vecindario, Miguelito, recogió mi sombrero que había caído al suelo con el empujón. Corrió hacia mí para dármelo, pero Julián le gritó con brutalidad: «Métete en tu casa, chamaco». El niño retrocedió asustado, escondiéndose detrás de su madre, que lo abrazó indignada. Yo me enderecé lentamente. Mi espalda dolía. Las manos me temblaban. Alcancé la vista y vi decenas de ojos puestos en mí. Algunos llenos de compasión, otros de tristeza, varios de indignación. Yo me sentí desnudo, exhibido, como si todo mi sufrimiento estuviera expuesto al sol ardiente de la tarde. Julián, envalentonado por la bebida, levantó otra botella y gritó más fuerte para que todos lo escucharan: «Viejo inútil, largo de aquí, voy mismo». Sus palabras resonaron en las paredes, en los oídos de cada vecino, como un escupitajo público. Camila, con los hombros encogidos, bajó la cabeza. No quiso cruzar miradas conmigo. Era como si la vergüenza la devorara, pero aún así permanecía al lado de ese hombre que me estaba destrozando. Yo, de pie en la entrada de la casa que construí con mis manos, sentí la humillación más grande de mi vida. El calor del sol se mezclaba con el ardor de mis lágrimas contenidas. No lloré delante de ellos, no les di ese placer, pero por dentro cada palabra de Julián se clavaba como un hierro candente. Y ahí quedé, inmóvil, con la dignidad hecha pedazos, bajo la mirada de toda la calle, sabiendo que mi propia familia me había convertido en un espectáculo de vergüenza. Yo ya no sabía dónde esconder la vergüenza. «Julián, ya basta», vociferó Camila desde la cocina, con la voz trémula y entrecortada. Se cubrió el rostro con ambas manos, incapaz de acercarse y socorrerme. Permaneció inmóvil, presa del desconcierto. El estruendo había atraído la atención de los vecinos, quienes, desde sus ventanas y puertas entreabiertas, observaban la escena con creciente curiosidad. Divisé a doña Rosa, la vendedora de tamales, con el ceño fruncido por la indignación, preguntando en voz alta: «¿Qué le están haciendo a don Ignacio?». Un murmullo de desaprobación recorrió la calle, manifestando el rechazo de la comunidad ante tal atropello. En ese instante, un niño del vecindario, Miguelito, recogió mi sombrero, que había caído al suelo tras el empujón de Julián. Corrió presuroso hacia mí con la intención de devolvérmelo, pero Julián lo interceptó con un grito brutal: «Métete en tu casa, chamaco». El niño retrocedió asustado, buscando refugio detrás de su madre, quien lo abrazó con indignación palpable. Con lentitud, me incorporé, sintiendo el dolor punzante en mi espalda. Mis manos temblaban visiblemente. Alcé la mirada y me encontré con decenas de pares de ojos clavados en mí, algunos expresando compasión, otros tristeza y muchos, indignación. Me sentí expuesto,
desnudo ante la mirada inquisidora de la comunidad, como si todo mi sufrimiento se exhibiera bajo el sol abrasador de la tarde. Julián, envalentonado por la embriaguez, levantó otra botella de cerveza y gritó con mayor fuerza, buscando que todos lo escucharan: «Viejo inútil, lárgate de aquí, ahora mismo». Sus palabras resonaron en las paredes y en los oídos de cada vecino, como un escupitajo público que manchaba mi honra. Camila, con los hombros encogidos, bajó la cabeza, rehuyendo mi mirada. Era evidente que la vergüenza la consumía, pero aún así permanecía junto al hombre que me estaba destrozando. Yo, de pie en la entrada de la casa que construí con mis propias manos, sentí la humillación más profunda de mi vida. El calor sofocante del sol se mezclaba con el ardor de mis lágrimas reprimidas. No me permití llorar frente a ellos, negándoles ese placer, pero en mi interior, cada palabra de Julián se clavaba como un hierro candente, torturando mi alma. Y allí permanecí, inmóvil, con la dignidad hecha trizas, bajo la mirada implacable de toda la calle, consciente de que mi propia familia me había convertido en un espectáculo de vergüenza. Ya no sabía dónde ocultar la humillación que me embargaba. Después de los gritos de Julián, de las risas de sus amigos y de la mirada baja de mi hija, sentía que no quedaba aire en mis pulmones. La calle entera había sido testigo de mi humillación. Me quedé de pie en el umbral de la casa que construí con mis manos, con las rodillas temblorosas y el corazón a punto de rendirse. Entonces, de pronto, el sonido de un motor distinto irrumpió desde el fondo de la calle. No era un coche cualquiera, era el rugido grave de un viejo jeep militar. El murmullo de los vecinos se hizo más fuerte. Todos giraron la cabeza hacia el final de la cuadra. La camioneta, pintada de un verde oliva ya desgastado, avanzó despacio entre las casas. Se detuvo justo frente a mi portón. El silencio fue inmediato. La puerta del copiloto se abrió primero y luego la del conductor. Cuando lo vi descender, sentí una sacudida recorrerme el cuerpo. Era mi hermano menor, el general Óscar Ramírez. Aunque sus cabellos ya eran grises y la piel le mostraba los años, su porte seguía siendo imponente. Llevaba una camisa de manta color caqui, un sombrero ancho que le daba sombra al rostro y unas botas polvorientas. Caminaba erguido, con paso firme, como si todavía estuviera en campaña. Junto a él bajaron tres de sus viejos camaradas: el coronel Robledo, hombre alto y flaco con bigote recto; el mayor Sánchez, de complexión fuerte, con una mirada dura que parecía atravesar paredes; y el capitán Herrera, más joven que los otros, pero con la disciplina marcada en cada gesto. Todos vestían sencillamente, pero en sus camisas aún brillaban, cosidas con cuidado, insignias del ejército. Los murmullos entre los vecinos crecieron. «Es el general Ramírez, Óscar», susurró alguien. «El hermano de don Ignacio», repitieron otros con asombro. Óscar avanzó despacio hacia la reja y cada paso suyo resonaba como un tambor de justicia. Se detuvo frente a Julián, que todavía tenía una botella de cerveza en la mano. La seguridad con la que había gritado antes desapareció de golpe. La voz de mi hermano retumbó, grave, profunda, como en sus tiempos de mando. «¿Así tratan al hombre que los crió? ¿Así humillan a mi hermano?». Después de presenciar los ultrajes proferidos por Julián, las carcajadas hirientes de sus acompañantes y la mirada esquiva de mi propia hija, sentí como el aire se negaba a llenar mis pulmones. La calle entera había sido testigo de mi humillación, convirtiéndome en un objeto de escarnio público. Permanecí de pie en el umbral de la casa que había construido con mis propias manos, sintiendo las rodillas flaquear y el corazón a punto de desfallecer. De repente, un sonido inconfundible rompió el silencio opresor, el rugido profundo y resonante de un motor que provenía del final de la calle. No se trataba de un vehículo cualquiera, sino del estruendo característico de un viejo jeep militar. El murmullo de los vecinos se intensificó, denotando su creciente expectación. Todas las miradas convergieron hacia el extremo de la cuadra, siguiendo el avance lento y majestuoso de la camioneta, cuyo color verde oliva desgastado por el tiempo evocaba recuerdos de batallas pasadas. El vehículo se detuvo justo frente a mi portón, sumiendo a la calle en un silencio sepulcral. La puerta del copiloto se abrió en primer lugar, seguida por la del conductor. Al contemplar su figura descender del jeep, sentí una sacudida eléctrica recorrer mi cuerpo de pies a cabeza. Era mi hermano menor, el general Óscar Ramírez. A pesar de que sus cabellos ostentaban canas que evidenciaban el paso del tiempo y su piel mostraba las marcas de incontables batallas, su porte seguía siendo imponente, irradiando autoridad y respeto.
Vestía una sencilla camisa de manta color caqui, un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra sobre su rostro curtido y un par de botas polvorientas que testimoniaban sus largas jornadas en campaña. Su caminar era firme y erguido, como si aún se encontrara en el fragor de la batalla, liderando a sus hombres con valentía y determinación. Junto a él, descendieron del jeep tres de sus más leales camaradas, el coronel Robledo, un hombre alto y enjuto, con un bigote impecable que acentuaba su rostro serio y adusto, el mayor Sánchez, de complexión robusta y mirada penetrante que parecía capaz de atravesar paredes, y el capitán Herrera, el más joven del grupo, pero con la disciplina y el rigor grabados en cada uno de sus gestos. Todos vestían de manera discreta, pero en sus camisas aún brillaban con orgullo las insignias del ejército, cosidas con esmero y dedicación. Los murmullos entre los vecinos se intensificaron, evidenciando su asombro y expectación. «Es el general Ramírez, Óscar», susurró alguien, rompiendo el silencio. «El hermano de don Ignacio», repitieron otros con un tono de asombro y respeto. Óscar avanzó lentamente hacia la reja, con cada paso resonando como un tambor de justicia que anunciaba el inminente castigo para los culpables. Se detuvo frente a Julián, quien aún sostenía la botella de cerveza en su mano, pero cuya seguridad y arrogancia se habían desvanecido por completo. La voz de mi hermano retumbó en el aire, grave y profunda, evocando sus tiempos de mando y sembrando el temor en el corazón de los presentes. ¿Es así como tratan al hombre que les dio un hogar? ¿Es así como humillan a mi hermano? Julián se quedó helado. Trató de mantener la compostura y esbozó una sonrisa forzada. «General, esto es un asunto de familia». Óscar dio un paso más. Su sombra cubrió buena parte del patio y el ambiente cambió. Julián se respiraba tensión. «Familia», tronó su voz. «¿Le parece familia empujar a un hombre de 74 años a la calle frente a sus vecinos?» Julián tragó saliva. Sus amigos, que antes reían, comenzaron a incomodarse. Uno de ellos dejó la botella en el suelo. El otro murmuró una excusa y se escabulló hacia la salida. No querían estar ahí cuando la tormenta estallara. Camila bajó unos pasos de la escalera interior, temblando. «Tío Óscar», murmuró con un hilo de voz, pero mi hermano levantó la mano sin mirarla, manteniendo los ojos fijos en Julián. No necesitó gritar más. Su mirada bastaba para que cualquiera bajara la cabeza. Entonces, el coronel Robledo, que se había quedado cerca del portón, notó una caja de madera tirada en el suelo entre trapos viejos. La recogió con cuidado, la abrió y mostró el contenido a todos. «Y miren esto», dijo con la voz cargada de indignación. «Las medallas del ejército de don Ignacio tiradas junto con basura». Un murmullo recorrió a los vecinos. Vi los ojos de algunos llenarse de rabia. «Así respetan la memoria de un soldado que sirvió a su país», tronó Robledo. Los aplausos comenzaron, primero tímidos, luego fuertes. Varias mujeres levantaron la voz. «¡Vergüenza! ¡Qué vergüenza!». Julián enrojeció. Intentó hablar levantando la voz por encima del tumulto. «No es lo que parece. Yo solo». Pero el capitán Herrera avanzó un paso con el mentón en alto. «Señor, le recomiendo que mida sus palabras. Si insiste en gritar, habrá consecuencias legales». El silencio volvió más denso que antes. Julián retrocedió bajando la mirada. Yo, que hasta ese momento me había quedado quieto con el corazón encogido, sentí un aire nuevo entrar en mis pulmones. Por primera vez en muchos días, vi una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Óscar se volvió hacia mí. Su rostro duro se suavizó apenas un instante. Me puso la mano en el hombro con firmeza, con la calidez de un hermano que protege, y dijo alzando la voz para que toda la calle escuchara: «Mientras yo viva, nadie sacará a mi hermano de su casa». Julián quedó petrificado ante la imponente presencia de mi hermano. Intentó mantener la compostura, esbozando una sonrisa forzada que no lograba ocultar su nerviosismo. «General, esto es un simple asunto familiar», balbuceó, intentando minimizar la gravedad de la situación. Óscar avanzó un paso más, proyectando su sombra sobre gran parte del patio, lo que intensificó la tensión en el ambiente. «Familia», tronó con voz grave y resonante. ¿Acaso considera familiar el hecho de empujar a un anciano de 74 años a la calle, frente a la mirada atónita de sus vecinos?
Julián tragó saliva con dificultad, sintiendo la mirada acusadora de todos los presentes. Sus amigos, que momentos antes se habían burlado de mi situación, comenzaron a mostrar signos de incomodidad. Uno de ellos depositó su botella de cerveza en el suelo con disimulo, mientras que el otro murmuró una excusa incoherente y se escabulló discretamente hacia la salida, buscando evitar ser arrastrado por la tormenta que se avecinaba. Camila, presa del pánico, descendió unos cuantos escalones de la escalera interior, con el cuerpo tembloroso y la voz apenas audible. «Tío Óscar», murmuró con un hilo de voz, intentando llamar la atención de mi hermano. Sin embargo, Óscar ignoró su presencia y levantó la mano en señal de silencio, manteniendo su mirada fija y penetrante en Julián. No era necesario alzar la voz, su sola mirada bastaba para someter a cualquiera que osara desafiarlo. En ese instante, el coronel Robledo, que había permanecido cerca del portón, divisó una caja de madera abandonada en el suelo, entre trapos viejos y objetos inservibles. Con sumo cuidado, la recogió, la abrió y mostró su contenido a todos los presentes, revelando la verdad oculta tras la humillación. «Observen esto», exclamó con voz cargada de indignación, elevando la caja para que todos pudieran ver su contenido. Las medallas militares de don Ignacio, arrojadas junto con la basura, como si no valieran nada. Un murmullo de indignación recorrió la calle, manifestando el repudio de los vecinos ante tal afrenta. Pude ver cómo los ojos de algunos se llenaban de ira, conteniendo a duras penas su frustración. «Es así como honran la memoria de un soldado que sirvió a su país con honor y valentía», tronó Robledo, indignado por la falta de respeto hacia mi trayectoria militar. Los aplausos no tardaron en resonar en la calle, comenzando de manera tímida y vacilante, para luego intensificarse hasta convertirse en una ovación ensordecedora. Varias mujeres alzaron sus voces, expresando su repudio ante la injusticia cometida. «¡Qué vergüenza! Esto es una vergüenza», exclamaron, indignadas por el trato inhumano que estaba recibiendo. Julián, completamente enrojecido por la vergüenza, intentó justificar sus acciones, levantando la voz por encima del clamor popular. «No es lo que parece, yo solo». Sin embargo, el capitán Herrera lo interrumpió de manera tajante, avanzando un paso hacia él con el mentón en alto y una mirada desafiante. «Señor, le recomiendo que mida sus palabras con sumo cuidado. Si insiste en alzar la voz y perturbar el orden público, habrá consecuencias legales que lamentar». El silencio regresó a la calle, más denso y opresor que antes, silenciando las protestas y conteniendo la indignación de los vecinos. Julián, sintiéndose acorralado y sin escapatoria, retrocedió lentamente, bajando la mirada en señal de sumisión. Yo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, con el corazón encogido por el dolor y la humillación, sentí una bocanada de aire fresco llenar mis pulmones, revitalizando mi cuerpo y espíritu. Por primera vez en muchos días, vislumbré una chispa de esperanza en medio de la oscuridad que me había consumido, alimentando mi fe en la justicia y la solidaridad humana. Óscar, dejando atrás su actitud imponente y amenazante, se volvió hacia mí con una expresión de ternura y compasión en su rostro. Su mirada dura se suavizó por un instante, revelando el cariño y el afecto que siempre había sentido por mí. Con un gesto fraternal, posó su mano sobre mi hombro con firmeza, transmitiéndome su apoyo incondicional y su determinación de protegerme ante cualquier adversidad. Acto seguido, elevó la voz para que todos los presentes pudieran escuchar sus palabras, proclamando con orgullo y determinación: «Mientras yo viva, nadie se atreverá a sacar a mi hermano de su casa». La ovación fue inmediata. Los vecinos aplaudieron con fuerza, algunos incluso gritaron mi nombre. Sentí las lágrimas subir a mis ojos, no de tristeza, sino de una mezcla rara de alivio y dolor contenido. Julián dio un paso hacia atrás, tropezando con la mesa. La botella en su mano cayó al suelo y se rompió. El líquido se escurrió entre las baldosas como si simbolizara la derrota que se avecinaba. Camila seguía en la escalera, inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro. No dijo nada. No se acercó ni a su marido ni a mí. Quedó atrapada entre dos mundos, el del hombre al que había entregado su vida y el del padre que acababa de ver defendido públicamente. Yo me quedé allí, con la mano de Óscar sobre mi hombro, rodeado por los aplausos de mis vecinos, con el pecho lleno de emociones que me desbordaban. Y en ese instante comprendí algo: aunque mi propia sangre me hubiera fallado, no estaba solo. Aquel gesto de valentía y determinación desató una explosión de júbilo entre los presentes. Los vecinos, conmovidos por la defensa incondicional de mi hermano, aplaudieron con fervor y gratitud,
expresando su apoyo y solidaridad hacia mi persona. Algunos incluso se animaron a gritar mi nombre, en un gesto de reconocimiento y respeto hacia mi trayectoria y mi sufrimiento. Sentí las lágrimas brotar de mis ojos, inundando mi rostro con una mezcla de emociones contradictorias, alivio por la protección recibida, dolor por la traición sufrida y esperanza por un futuro más justo y digno. Julián, sintiéndose acorralado y derrotado, dio un paso en falso hacia atrás, tropezando con una mesa cercana. La botella de cerveza que aún sostenía en su mano cayó al suelo, estrellándose contra las baldosas y esparciendo su contenido por el patio, como si simbolizara la inminente caída de su imperio de mentiras y engaños. Camila, presa de la confusión y el arrepentimiento, permanecía inmóvil en la escalera, con lágrimas de dolor y remordimiento recorriendo su rostro. No pronunció palabra alguna, ni se acercó a su marido para consolarlo, ni se dirigió a mí para pedir perdón. Se encontraba atrapada en un limbo emocional, dividida entre dos mundos opuestos, el del hombre al que había entregado su vida, ciegamente enamorada, y el del padre que acababa de ver defendido públicamente, revelando la verdad oculta tras años de silencio y humillación. Yo permanecí de pie, con la mano protectora de Óscar sobre mi hombro, rodeado por los aplausos y las muestras de apoyo de mis vecinos, con el corazón desbordado de emociones que luchaban por encontrar su cauce. Y en ese preciso instante, en medio de la tormenta emocional que me sacudía, comprendí una verdad fundamental: aunque mi propia sangre me hubiera traicionado y mi propia hija me hubiera negado su apoyo, no estaba solo en esta batalla. La solidaridad de mi hermano y el apoyo de mis vecinos me brindaban la fuerza necesaria para enfrentar la adversidad y recuperar la dignidad perdida. El silencio después de la llegada de mi hermano Óscar era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Los vecinos que antes murmuraban entre dientes ahora contenían el aliento, pendientes de cada movimiento. Yo todavía sentía en la piel el ardor del empujón que Julián me había dado horas antes. Mis manos temblaban y la sangre seca en la palma del corte con el retrato de Clara ardía como un recordatorio de mi fragilidad. Entonces escuché la voz del coronel Robledo, grave, potente: «General, mire esto». Alcancé la vista y lo vi levantar sobre su cabeza la caja de madera donde guardaba mis medallas militares. El sol de la tarde arrancó destellos del metal oxidado y el murmullo de la multitud creció como un oleaje. «Son las medallas de don Ignacio», gritó alguien. Varias personas se acercaron hasta la reja, empujándose para mirar mejor. Escuché a una vecina decir: «Tantos años sirviendo al país y ahora lo tratan así». Yo bajé la cabeza un instante, con la garganta cerrada. No quería que nadie viera mis ojos humedecidos. Óscar, erguido, dio un paso dentro de la casa. Su figura imponía respeto, incluso a quienes nunca habían estado en el ejército. Se volvió hacia mí, permanecí y me dijo con voz firme: «Esta casa es tuya, hermano». Asentí lentamente, pero las palabras se me quedaron atoradas en la boca. Solo pude responder con un hilo de voz: «Sí». Esta casa la levanté yo. Él hizo un gesto al capitán Herrera, que abrió un maletín de cuero, sacó de él una carpeta gruesa y la despegó con cuidado sobre la mesa del comedor. Los papeles, con sellos oficiales y firmas notariales, brillaban bajo la luz. «Aquí están», anunció Óscar elevando la voz, «las escrituras. Esta casa, un departamento en el centro histórico y el terreno en Zapopan. Todo está a nombre de don Ignacio Ramírez, viudo de una mujer de honor». Las palabras retumbaron como un trueno. Los aplausos de los vecinos no se hicieron esperar. Un grupo de mujeres aplaudió fuerte y una de ellas gritó: «Se lo dijimos, siempre fue suyo». Yo sentí que las piernas casi me fallaban, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez en semanas alguien estaba diciendo la verdad en voz alta. Tras la llegada de mi hermano Óscar, la tensión en el ambiente se había vuelto tan densa que podía cortarse con un cuchillo. El silencio era opresor, interrumpido únicamente por los susurros contenidos de los vecinos, quienes aguardaban expectantes cada uno de nuestros movimientos, como si temieran que cualquier gesto pudiera desencadenar una nueva explosión de violencia. A pesar del tiempo transcurrido, aún podía sentir en mi piel el ardor del empujón que Julián me había propinado horas antes, humillándome frente a toda la colonia. Mis manos temblaban levemente, y la sangre seca que cubría la palma de mi mano, producto del corte accidental con el retrato de Clara, ardía como un recordatorio constante de mi vulnerabilidad y fragilidad. De pronto, la voz grave y potente del coronel Robledo rompió el silencio, atrayendo la atención de todos los presentes. «General, le ruego que observe esto con detenimiento», exclamó,
elevando sobre su cabeza la caja de madera donde guardaba con celo mis medallas militares, símbolos de honor y sacrificio en defensa de la patria. Los rayos del sol vespertino se reflejaron en el metal oxidado de las preseas, arrancando destellos brillantes que iluminaron el rostro de los presentes y avivaron aún más el fervor patriótico de la multitud. El murmullo de los vecinos creció en intensidad, transformándose en un clamor unánime de indignación y repudio. «Son las medallas de don Ignacio, un héroe de guerra que lo dio todo por su país», gritó alguien desde la multitud, rompiendo el silencio sepulcro. El hombre de mediana edad, ataviado con un traje gris impecable y portafolio negro, era el licenciado Fernández, abogado de confianza de mi hermano desde hacía muchos años. Su sola presencia irradiaba una calma y autoridad que se imponían. Caminó con paso firme entre la gente que, instintivamente, se abría a su paso, y se dirigió directamente hacia mí. Me estrechó la mano con una firmeza que transmitía seguridad. «Don Ignacio, tranquilo. La ley está de su lado». Yo apenas pude asentir, mis manos aún temblaban ligeramente. Fernández abrió su portafolio y extrajo una carpeta gruesa. Caminó hasta situarse frente a Julián, señalándolo con un dedo acusador. Habló con voz potente, asegurándose de que todos escucharan sus palabras. «Lo que acaba de decir este hombre es suficiente para presentar una denuncia formal por despojo y maltrato a un adulto mayor». Los vecinos, conmovidos por la situación, estallaron en aplausos y corearon al unísono: «Muy bien dicho». «Justicia». Julián, pálido como un espectro, levantó las manos como quien intenta detener un golpe inminente. Yo estaba nervioso. No quise decir eso. Fue un error. Fernández lo interrumpió, sin darle siquiera un respiro para explicarse. Demasiado tarde. Aquí hay testigos, grabaciones y una confesión pública. No hay forma de dar marcha atrás. La gente estalló de nuevo, con gritos de indignación que resonaban por toda la calle, unidos como una sentencia inapelable: «Que se vaya. Fuera de aquí». Camila, con el rostro desencajado, levantó la mirada. Sus ojos, hinchados por el llanto, reflejaban una profunda tristeza. Con la voz quebrada, apenas audible, me dijo: «Papá, lo siento. No tuve fuerza». Incapaz de responderle, solo pude mirarla. Había dolor en sus ojos, sí, pero también una distancia, una brecha que parecía imposible de borrar. El licenciado Fernández alzó los papeles que traía consigo, mostrando el camino a seguir. «Aquí está lo que vamos a hacer. O este hombre firma un acuerdo extrajudicial renunciando a cualquier derecho sobre esta casa y las propiedades relacionadas, o enfrentará un proceso legal que podría llevarlo a la cárcel por muchos años». Julián retrocedió, presa del pánico. El sudor perlaba su frente mientras miraba a los lados, buscando desesperadamente algún apoyo. Pero nadie lo ayudó. Mis vecinos lo observaban con desprecio, algunos incluso con una rabia contenida que amenazaba con estallar. Óscar hizo un gesto discreto a Robledo y a Sánchez, quienes avanzaron hasta la entrada y se colocaron como centinelas, bloqueando cualquier posible vía de escape. Julián ya no tenía salida. «No tiene opción», añadió Fernández, tendiéndole la pluma. Los segundos se hicieron eternos. El sudor le caía a raudales por la frente, sus manos temblaban incontrolablemente. Finalmente, vencido por la presión, tomó la pluma y firmó. Su voz salió apagada, casi un susurro inaudible. «Renuncio a cualquier derecho sobre esta casa y propiedades relacionadas». El silencio duró apenas un instante. Luego, un rugido de júbilo llenó la calle. «Justicia. Justicia. Justicia», corearon los vecinos, aplaudiendo con fuerza, liberando la tensión acumulada. Yo me quedé de pie, todavía temblando, pero sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Era como si, de pronto, pudiera respirar después de semanas de estar ahogado. Bajo la atenta mirada de todos, Julián y Camila comenzaron a recoger sus cosas. La gente no se movió, vigilando cada uno de sus pasos con desconfianza. Fernández observaba con atención, asegurándose de que todo se desarrollara sin incidentes, y Óscar permanecía cerca de mí, como una muralla protectora. Julián arrastraba las maletas con torpeza, la cara hundida, la espalda encorvada como si la vergüenza le pesara más que el equipaje. Camila iba detrás, en silencio,
sin fuerzas para protestar. Cuando por fin salieron por la reja, el murmullo de la calle se convirtió en gritos de reprobación. Doña Rosa, con la voz aguda y firme, lanzó una frase que quedó grabada en mi memoria. Que la vergüenza te siga donde vayas. Las carcajadas y los aplausos se mezclaron en un estruendo ensordecedor. Yo, desde el umbral, observé cómo mi yerno desaparecía con las maletas, derrotado, arrastrando consigo a mi hija. Sentí un nudo en el pecho. Había dolor, sí, porque al fin y al cabo era mi sangre la que se alejaba. Pero también había alivio, como si después de una tormenta interminable por fin pudiera ver el cielo despejado. Ese día entendí que la justicia puede tardar, pero cuando llega, limpia todo a su paso. Pasaron las semanas, y la casa en Guadalajara se volvió un lugar extraño, fantasmagórico. El silencio era tan profundo que dolía. Ya no se escuchaban las discusiones en el comedor, ni los pasos pesados de Julián por el pasillo. Solo quedaban las paredes desnudas y un eco de recuerdos amargos que resonaban en cada rincón. Yo recorría los cuartos vacíos con la sensación de estar caminando sobre ruinas, sobre los vestigios de una vida que ya no existía. Cada rincón me devolvía una imagen dolorosa, las risas que se transformaron en gritos, los objetos tirados en el patio, la mirada esquiva de mi hija. Había demasiadas cicatrices en esas paredes, demasiada sombra para poder seguir allí. Una mañana, mientras tomaba café de olla solo en la mesa de la cocina, lo decidí, vendería la casa. No me aferraría más a un lugar que se había convertido en cárcel de mi propio dolor. Quería empezar de nuevo, aunque fuera tarde, aunque mis manos ya temblaran y mis huesos me recordaran cada día los 74 años que cargaba encima. Con la inestimable ayuda del licenciado Fernández, concreté la venta y encontré un hogar más pequeño, pero más luminoso, en las afueras de Zapopan. Un barrio tranquilo, con calles arboladas y casas modestas, donde los niños jugaban sin miedo y los vecinos saludaban al pasar. El día que llegué con mis pocas pertenencias, la caja de madera con las medallas, algunas fotos y un par de muebles, sentí un peso aligerarse de mi pecho. No tardaron en tocar la puerta. 3 vecinas aparecieron sonrientes, con una charola de pan dulce y un termo grande de café de olla. «Hola, bienvenido don Ignacio», me dijeron. «Aquí todos nos conocemos. Ojalá se sienta en familia». Yo recibí aquel gesto con una emoción que no pude ocultar. El corazón, endurecido por tantas heridas, se me ablandó de golpe. «Muchas gracias, señoras. Me hacen sentir que este lugar ya es un hogar», respondí con la voz entrecortada. Aquella noche dormí mejor que en mucho tiempo. El silencio ya no era opresivo, sino amable, reconfortante. A la semana siguiente recibí la visita de Óscar, mi hermano. Entró con su andar recio, pero con una sonrisa que pocas veces le había visto. Él me abrazó con fuerza y me dio una palmada en la espalda. «Hermano, ahora vives libre», me dijo. Y esas palabras me devolvieron un calor que había olvidado. Conversamos largo rato en el patio. Él me habló de sus nietos, de cómo aún se mantenía activo en reuniones de veteranos. Yo le confesé que quería dedicar lo que me quedaba de vida a ayudar a otros ancianos que, como yo, habían sufrido en silencio. Óscar se sintió orgulloso y me animó a seguir adelante. Fue entonces cuando, junto a Fernández, comenzamos a organizar un pequeño grupo comunitario. Lo llamamos Fundación Dignidad, y su propósito era sencillo pero poderoso: dar apoyo legal y emocional a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Me impresionó descubrir cuántos casos parecidos al mío existían, escondidos detrás de puertas cerradas, silenciados por el miedo y la vergüenza. Cada reunión era un espejo en el que veía reflejado mi propio dolor, pero también una oportunidad de transformarlo en esperanza. Hoy yo les contaba mi historia sin adornos, con toda la crudeza. Algunos lloraban, otros asentían en silencio, y poco a poco se formaba un círculo de confianza y esperanza. Mis días comenzaron a tener un ritmo nuevo. Cada mañana salía al parque cercano. Allí me unía a un grupo de ancianos que jugaban dominó bajo los árboles, entre risas y discusiones por las fichas. Encontraba un respiro, una compañía sencilla que me hacía bien. Por las tardes cuidaba el pequeño jardín de mi nueva casa. Sembré flores de cempasúchil y, sobre todo, margaritas blancas. Cada vez que las regaba pensaba en Clara, mi esposa, y en la paz que me daban sus recuerdos. Era como hablar con ella en silencio, como decirle: «Sigo aquí,
amor. Todavía lucho. Un día, al abrir el buzón, encontré un sobre con la letra de Camila. Lo reconocí al instante. Mis manos comenzaron a temblar. Me senté en la mesa, abrí despacio el papel y leí. Papá, me equivoqué. Perdóname. Julián me manipuló desde el principio. Hoy estoy sola, y lo único que quiero es recuperar tu amor. Las palabras se me clavaron como espinas y bálsamo al mismo tiempo. Me dolían porque confirmaban su traición, pero también me acariciaban porque en ellas aún quedaba un hilo de hija pidiendo perdón. Guardé la carta en la caja de madera, junto a mis medallas y al retrato de Clara. Cerré la tapa con cuidado. No estaba listo para responder. Tal vez un día, con el tiempo, hallaría la fuerza para abrirla de nuevo. Esa noche me senté en el porche con una taza de café humeante entre las manos. Desde una casa vecina llegaba el sonido de una guitarra. Las notas flotaban en el aire cálido, sencillas y nostálgicas, como si acompañaran mis pensamientos. Miré al cielo sobre Zapopan. Las estrellas brillaban con una claridad que hacía años no veía. Y entonces lo comprendí, a mis 74 años, todavía podía empezar de nuevo. La vida me había arrebatado mucho, la confianza de mi hija, la paz de mi hogar, pero me devolvió algo que no tenía precio, mi dignidad. Respiré hondo, cerré los ojos un instante, y me prometí que cada día que me quedara lo viviría en libertad, sin miedo, con el corazón abierto. Porque incluso en la vejez, incluso después de la traición y la vergüenza, siempre hay espacio para un nuevo comienzo. Hola, he vivido 74 años y aprendí a golpes que lo más valioso que tenemos no son las paredes de una casa, sino la dignidad que nadie debería arrebatarnos. Cuando los que más amamos nos traicionan, el dolor es inmenso, pero también es la oportunidad de levantarnos y demostrar que seguimos de pie. Mi mensaje para ustedes es este: nunca permitan que los humillen en su propio hogar, ni que el miedo los calle. La verdad siempre sale a la luz, y la justicia tarde o temprano llega. Y ahora les pregunto a ustedes con todo mi corazón, si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Se habrían quedado en silencio o se habrían enfrentado a quienes los despreciaron? Quiero escuchar sus opiniones, de verdad me importa lo que piensen, porque cada historia compartida nos ayuda a sanar. Que Dios los bendiga siempre, y que nunca les falte la fuerza para defender su dignidad.